Buenas tardes. Bueno, pues mi ponencia es acerca de los perfiles ocupacionales de migrantes en tránsito en albergues del municipio de Hermosillo, Sonora, México. Bueno, pues primeramente lo que vamos a ver son los antecedentes históricos que existen en la migración de México hacia Estados Unidos, los enfoques teóricos de la migración, así como se realiza un estudio de campo, que es el análisis descriptivo de la migración en tránsito por Hermosillo vía ferrocarril en 2014 y su conclusión. Bueno, pues primeramente el trabajo, la problemática era que cómo impactaban las condiciones de desocupación y la falta de oportunidades con el fenómeno migratorio hacia los Estados Unidos. El objetivo del presente trabajo es que aportar evidencia empírica de las relaciones del fenómeno migratorio con el desempleo, que es el estudio de campo que se realizó. Los objetivos específicos pues es primeramente analizar lo que es los antecedentes históricos, los enfoques y por último pues agregar lo que es un estudio muestral y estadística no paramétrica. Primeramente vamos a ver los antecedentes históricos de la migración para conocer un poco sobre el proceso que ha pasado la migración de mexicanos hacia Estados Unidos. Pues esto comenzó en la Revolución Mexicana en 1910. En este año, 248.7 millones de habitantes habían en Estados Unidos. El 9% eran hispanos y de ese 9%, el 5.4% eran mexicanos. Y de acuerdo a este suceso de la Revolución Mexicana, pues todas las familias de oligárquicas y clases sociales subalternas pues huían de la Revolución Mexicana y eran tanto personas documentadas como indocumentadas. Y posteriormente viene el programa Bracero, que fue una oleada muy grande de migrantes documentados, que para 1942 pues Franklin Roosevelt, que era el presidente de Estados Unidos en ese momento, y Manuel Ávila Camacho, el presidente de México en ese momento, crearon lo que es el programa Bracero, que se consistía en importar la mano de obra mexicana que era documentada para las labores del campo, que era principalmente, y las personas que se iban de aquí pues venían de lo que era el área agrícola. Entonces en el decenio de 1940 alrededor de 6 millones de mexicanos migraban anualmente a los Estados Unidos, y entre 1950 y 1960 emigraron más de 30.000 personas anualmente. Entonces casi 45.000 entre 1960 y 1970. Entonces aquí fue cuando se incrementó la oleada de la migración, y como hubo mucha migración y no nomás era documentada, ya posteriormente fue migración indocumentada, y como aumentaron, también lo que aumentaron fueron las deportaciones con tantas personas migrantes que habían en Estados Unidos. Posteriormente viene el INTA en 1986, que se crea el acta, que es el Acta de Reforma y Control de la Inmigración, que en 1987 y 1990 alrededor de 2.3 millones de migrantes mexicanos sin papeles lograron su residencia. Voy muy rápido. Entonces ya posteriormente el México entra a lo que se forma en Telecam, pues entra en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que pues es México, Canadá y Estados Unidos. Aquí hubo una apertura comercial entre México y Estados Unidos. Aquí las importaciones de Estados Unidos hacia México aumentaron y eran en precios muy baratos los productos, por lo tanto afectó a la producción agrícola. Entonces ellos se vinieron abajo. Entonces las personas que vivían en los sectores rurales emigraron hacia las zonas urbanas, o si no migraban hacia Estados Unidos de manera indocumentada, pues por la falta de empleo en su lugar de origen. Posteriormente viene la crisis internacional,
que aquí aumentó la informalidad y el desempleo. Y los autores Vázquez y Bocanegra comentaban que habían tres principales factores que generaron la caída de las migraciones, que era la recesión de Estados Unidos, el endurecimiento legal contra los migrantes y la caída de las remesas. Esto que fue debido al aumento de la desocupación en Estados Unidos y la disminución del poder adquisitivo de los migrantes. Si no tenían empleo, entonces no tenían ingresos y dejaban de enviar remesas, que está de acuerdo también a Álvarez Alejandro, que también comenta lo mismo que Miguel Ángel Bocanegra. Por otra parte, tenemos los enfoques que van más relacionados hacia lo que es la migración de México a Estados Unidos. Estos enfoques son micro y macro de las migraciones, que son los factores individuales y los históricos estructurales. Uno de los factores importantes de las migraciones es la atracción y la expulsión, que experimenta los factores que atraen al migrante hacia Estados Unidos y los factores que impulsan al migrante a salir de su lugar de origen, o las características que pues fueron principalmente en las empresas que realicé, fueron por el desempleo y pues por los bajos salarios. Entonces ellos el factor de atracción hacia Estados Unidos era que iban con un mejor empleo y unos mejores salarios. Y por otra parte está la circularidad, que aquí Bustamante menciona que son las experiencias que el migrante tiene de ida y regreso hacia Estados Unidos. Entonces pues, van y vienen hasta que llega un momento en que tienen que quedarse en algún lugar hacia Estados Unidos. Puede ser permanente o se regresan hacia México, pero dice que los primeros pasos es que van y vienen. Puede ser también porque son las deportaciones, entonces ellos regresan otra vez hacia Estados Unidos. Otro enfoque importante es el sistema mundial, que esta es la dependencia que tiene México con Estados Unidos. Entonces eso genera que haya una movilidad hacia Estados Unidos, porque ven mejor, es un país desarrollado, entonces es un factor de atracción para las personas de México, bueno, pues de México y Centroamérica, porque también muchos centroamericanos van hacia Estados Unidos. Y las redes, que lo más importante para mí de los enfoques es la atracción de expulsión, y las redes es cuando tienen un vínculo con una persona que ha ido a Estados Unidos o que está viviendo en este momento en Estados Unidos. Entonces ese es un factor para que la persona pueda migrar hacia Estados Unidos y no pague alimentación, y muchas veces ya tienen personas que se relacionan y pues les buscan un trabajo o trabajan con ellos. Muy bien, y por último pues esto que es el estudio de campo, el análisis descriptivo de la migración en tránsito por Hermosillo vía ferrocarril en el 2014. Pues esto surgió porque en la zona norte de Hermosillo pues había una aglomeración de personas en las vías del ferrocarril. Entonces esas personas eran tanto migrantes como personas indigentes, porque muchas personas iban a darles comida, o si no, para que trabajaran en el campo, y llegaban las camionetas y los unían para trabajar en el campo. Entonces ahí se hacía la aglomeración. Entonces, con base a localizar ese punto, pues investigó si había algunos lugares alrededor, o cuáles lugares eran vinculados que ellos iban hacia cuáles albergues. Entonces encontré 4, que es La Victoria, las vías del ferrocarril, Amapolas y Manos Amigas. Entonces de estos 4 se hizo el muestreo por conglomerados o cuotas, y
y se seleccionaron dos conglomerados. Se hizo este muestreo porque la migración es móvil y es muy difícil de medir y saber la cantidad de migrantes que van hacia Estados Unidos. Entonces se seleccionaron estos cuatro y de una manera aleatoria entre el 1 y el 66 se seleccionaron dos números, resultando del 26 y el 49, que es en la primer conglomerado y en el segundo, que son en la elegida de la Victoria y en las vías del ferrocarril. La encuesta pues arrojó 50 entrevistas, 50 pues, encuestados entrevistados que en esas variables, en estas preguntas habían variables de escala, ordinales y nominales. En la elaboración de encuestas tomaron en cuenta pues todas las teorías que mencioné se relacionaron para yo hacer la encuesta. Me basé en las teorías y también en algunas encuestas nacionales como el MIR, Lenadit y el ENOE. Consta de 21 preguntas que incluyen preguntas abiertas, cerradas, semicerradas, dicotómicas y de batería. Este cuestionario se divide en tres: en las características sociodemográficas, en las características del lugar de origen y del lugar de destino. Entonces, en la aplicación de la encuesta, pues como les comenté, pues fueron en dos lugares, que es se llama realmente Comedor y Dispensario San Luis Gonzaga, Grupo Humanitario Mateos 25, que es, si pueden observar en la foto que está a la derecha, que esta labor ya lleva 5 años, que está fundada por el presbítero José Gilberto Lezama Rodríguez, que fue fundada el 23 de febrero del 2009. La atención al migrante o el indigente, porque atienden a los dos, es la alimentación, atención médica, el descanso y el aseo. Y los sábados se dirigen a las vías del ferrocarril para entregar comidas. En este caso les entregan tortas a las 6 de la mañana. Entonces, que es en la foto del lado izquierdo. Y pues se decidió hacer la otra también en las vías del ferrocarril. Entonces, en el comedor del migrante pues recibe donativos tanto del gobierno como de instituciones particulares o de cualquier persona que desee aportar o ayudar en hacer un servicio comunitario, como ayudar a servir a los migrantes, a los indigentes. Esta es la ruta del ferrocarril, que pasa por Hermosillo. Llega a Hermosillo las personas que vienen tanto desde el sur como de Centroamérica se bajan en Hermosillo a descansar y se van al siguiente día, o si no, siguen el curso. Ya depende de las personas, y pues se quedan a veces cerca del ferrocarril, o en la calle duermen, o se van a los albergues. Entonces van rumbo a Nogales o a Mexicali. Entonces ahí se entrevistaron tanto a personas que venían del sur como de aquí también, y personas de Centroamérica. El punto de la encuesta pues fueron las vías del ferrocarril y el comedor de migrantes que se dirigen a Nogales y a Mexicali. Bueno, ahora pasamos a la estadística para saber la relación o la asociación que tienen las variables que se utilizaron para la encuesta. Pues aplicamos lo que es la asociación H, que bueno, si es igual a 0, los atributos son independientes, o sea que no tienen ninguna relación, y si son mayor a 0, presentan una asociación positiva, y si son menor a 0, pues presentan una asociación negativa. Pues aquí de los 50 migrantes, 8 cruzaban con Pollero y el 42 cruzaban por su propia cuenta. Y de esos 8, el 3 lo hacían por decisión individual porque ellos lo deseaban así, y el 5% era porque llevaban sustento, porque tenían problemas económicos en su familia para el sustento familiar, y el 24 pues de los que cruzaban por cuenta propia pues era decisión individual, los 18 por sustento familiar, los que cruzaban por cuenta propia.
Entonces, al realizar el cálculo, había un grado de asociación entre estas dos variables de 1.32. Entonces, más que nada, esta es la relación entre la decisión que tomaba el individuo para irse hacia Estados Unidos a trabajar. Entonces, resultó positiva. Y pues aquí es por otro método que es Cappearson, que también aquí es que el lugar de origen y el lugar de destino tienen una asociación muy importante entre el lugar de origen y el lugar de destino. Y pues aquí estaban los resultados. Pues las personas que contaban con empleo en su lugar de origen, pues el 64% decía que no y el 36% que sí, y de estos pues la mayoría eran empleados cuando tenían su último empleo. El lugar donde venían más personas eran de Honduras y su lugar destino era California. Las edades de los migrantes eran mayormente 18 a 29, la escolaridad de primaria, y la razón que dejaba su lugar de origen era por falta de empleo, y a las personas que iban a cruzar, pues el 58% ya había laborado en Estados Unidos, y la forma de cruzar era por cuenta propia porque no tenían la capacidad económica para poder pagar un boyero, y el motivo que iban hacia Estados Unidos era principalmente porque tenían familiares que aquí entran las redes, y el 28% por el trabajo. Y el sector que habían trabajado más pues es en la agricultura, y eran personas que venían principalmente de trabajar en la agricultura también, y no contaban con prestaciones en Estados Unidos los que trabajaban, y los que sí trabajaban, el 28%, lo hacían con prestaciones porque trabajaban con visas de otras personas, se las prestaban para que pudieran tener un seguro. Y cuando estaban ahí en Estados Unidos, pues el mayor tiempo que han permanecido era de más de 3 años. Y pues sí enviaban remesas a lo que era aquí en México, la mayoría de los que estaban allá. Entonces, como conclusión, pues que las relaciones entre las variables eran muy buenas y positivas, y que pues la mayoría de las personas que iban hacia Estados Unidos eran en mayor parte de Honduras, y que iban hacia el estado de California a buscar un empleo en el sector agrícola principalmente. Y entonces, por lo tanto, las personas que vienen a Estados Unidos van en búsqueda de un mejor, lo que yo detecté, pues es algo que se conoce, pero pues ahí lo detecté también en lo que es el estudio de campo, que van en busca de un mejor empleo y mejores salarios para tener un mejor nivel de vida. Gracias. Gracias, Marisol. Felicitarte, Mario, que estás bien tú.